Bueno, ahora el siguiente ejercicio dice así. A partir de la función de densidad f de x igual a 6x por 1 menos x, donde x tiene cotas entre 0 y 1, y dice también 0 de otro modo, o sea, si es que el valor de x fuera cualquier otro, nuestra función tomaría el valor de 0. Dice, implementa el método de aceptación y rechazo replicando 200 iteraciones del procedimiento, utilizando como función envolvente una función lineal por tramos trapezoidal, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces nuestra función de densidad es la que vemos de color azul y la función envolvente del método de aceptación y rechazo va a ser esta que está delimitado por líneas rojas, que tiene una forma de trapecio. Bueno, ahora vamos al Excel para comenzar a hacer este ejercicio. Bueno, ya estando acá en el Excel, vamos a pegar el enunciado. Este es un ejercicio de prueba del año 2011, así que es muy similar a lo que se puede encontrar en alguna prueba de cátedra. Primero que todo, tenemos que tener en consideración cómo realizar el método de aceptación y rechazo. Bien, el método de aceptación y rechazo sigue distintos pasos. El primer paso es definir una función t de x en el cual su integral, desde menos infinito hasta más infinito, sea, bueno acá falta el de x, sea mayor o igual a nuestra función definida por el ejercicio, que sería nuestra función de densidad de probabilidad, f de x, también teniendo en consideración su integral desde menos infinito hasta más infinito. Donde, como sabemos, esta última, que sería f de x, al ser una función de probabilidad, siempre su integral va a resultar 1. Entonces, esta t de x siempre va a ser mayor que 1. Siempre. Mayor o igual. En el mejor de los casos va a ser igual, pero siempre va a ser mayor. Entonces, esta función t de x, que es la que nosotros tenemos que definir, es la que nos entregaba el ejercicio, que era nuestra función trapezoidal, la de color rojo. Entonces tenemos que definir primero cuáles van a ser los valores o cómo vamos a definir esta función t de x. Y acá si nosotros vemos, nuestra función trapezoidal está dividida en tres tramos. El primer tramo va desde 0 hasta 0,25 para la x y la y va desde 0 hasta 1,5. Esta es una recta, por lo tanto, mediante la ecuación punto pendiente podríamos encontrar su ecuación. Luego tenemos otra recta acá, paralela al eje x, que va desde 0,25 a 0,75, donde el valor de y es constante en 1,5. Y finalmente la tercera recta va desde 0,75 hasta 1, y también podemos encontrarla con la ecuación punto pendiente, solamente hay que considerar que la pendiente va a ser negativa. Entonces devolvámonos para encontrar esta ecuación. Tenemos que nuestra t de x va a tener tres tramos. El primer tramo dijimos que va en x desde 0 hasta 0,25 y en y desde 0 hasta 1,25. Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros? Que la pendiente m, esta es para la primera función, nuestra pendiente m va a ser, aumenta en 1,5 y el x aumentaba en 0,25. Por lo tanto, la división de eso nos da 6. Entonces podemos encontrar que, como parte desde el origen, nuestra n va a ser 0. Entonces la primera ecuación va a ser y, en este caso t de x, va a ser 6x. Ahí tendríamos la primera ecuación. La siguiente ecuación, la segunda, dijimos que era una recta. Por lo tanto va a ser simplemente y igual a 1,5. Porque se mantenía constante durante toda esa recta el valor. Bueno, algo que no definimos en el anterior y que tenemos que definir es lo siguiente. Que esto dijimos que iba desde 0 hasta 0,25. Entonces nuestra cota de x va a ir desde 0 hasta 0,25. Y en nuestra siguiente ecuación, este 1,5 va a ir desde 0,25 hasta 0,75. Como es una función continua, no importa tanto cómo definamos este menor o igual o si es solamente menor, porque nunca los valores van a ser exactos, entonces podemos definirlo como menor o igual. Matemáticamente este segundo debería ser solamente menor. Pero bueno. Y nos faltaría la tercera,
el tercer tramo, que va desde 0.75 hasta 1 y en el eje Y disminuye desde 1.5 hasta 0. Esta recta tiene exactamente la misma pendiente que la anterior, pero negativa. Y el punto de intersección con el Y, que lo conocemos como N, va a cambiar. Entonces sabemos que M, que es la pendiente, va a ser menos 6 y tenemos que encontrar ahora nuestra N. Eso no lo sabemos. ¿Qué podemos hacer? Si sabemos que la ecuación punto pendiente va a ser siempre Y igual a menos 6x más una N, y no sabemos cuál es esa N, podemos ocupar cualquier punto del ejercicio para encontrar esa N. Podemos hacerlo fácil. Esa recta tiene un punto el cual es 1,0, donde x es 1 e y es 0, y podemos reemplazar estos valores en esta ecuación. Nos quedaría 0 es igual a menos 6 más n. Por lo tanto, n va a ser igual a 6. Nuestra ecuación terminaría siendo y igual a menos 6x más 6 con x en los tramos de 0.75 hasta 1. Ahí tendríamos la tercera ecuación de nuestra función trapezoidal. Entonces, nuestra t de x, que es la función envolvente, quedaría definida en tres tramos. El primer tramo dijimos que va a ser 6x, siempre y cuando x esté entre 0 y 0.25. El siguiente tramo va a ser 1.5, siempre y cuando x esté entre 0.25 y 0.75. Y finalmente, menos 6x más 6, cuando x esté entre 0.75 y 1. Entonces esa va a ser nuestra función trapezoidal. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de este ejercicio? Una vez que ya encontramos nuestra función trapezoidal, lo que tenemos que hacer es conocer una c, que es conformada por nuestra integral desde menos infinito hasta más infinito, de nuestra función o de nuestra curva envolvente, que sería t de x. ¿Por qué necesitamos conocer esta c? Nosotros necesitamos conocer esa c porque, como bien dijimos, esta t de x siempre va a ser mayor o igual a 1. Y esta c lo que nos va a permitir va a ser poder transformar esta función envolvente en una función de densidad, de probabilidad de esta t de buena forma. ¿Cómo sucede eso? Simplemente dividiendo t de x en c. Entonces, al hacer esa división, el resultado de esta nueva integral va a ser 1. Y así podemos decir que esto es nuestra PDF, o una nueva PDF. Ese es el porqué de por qué estamos encontrando o buscando esta C. Entonces, realicemos la integral. Como sabemos, nuestra t de x tiene tres intervalos. Por lo tanto, habría que hacer tres integrales, una para cada intervalo. Vamos a ello. La primera, dijimos que era 6x. Hacemos la integral de eso, que iría desde 0 hasta 0.25 de 6x de x. Esta es una integral sencilla. Sabemos que se le suma 1 al exponente y se divide en el exponente. Nos quedaría 6x cuadrado dividido en 2. Y con las mismas cotas evaluamos la función. Si ustedes hacen el reemplazo ahí, nos quedaría 6 por 0.25 al cuadrado dividido en 2. Y eso tiene el siguiente valor, 0,1875. Entonces, nuestro primer tramo nos resultó eso. Acá podrían ser unidades cuadradas, si quisiéramos ponerle una unidad de medida. Luego, la siguiente integral que tenemos que hacer es sobre 1,5. Sería la integral desde 0,25 hasta 0,75 de 1,5 de x. Acá también una integral sencilla. Sabemos que la integral de una constante es la constante por x. Entonces nos quedaría 1,5 x con las cotas, que sería 0,25 hasta 0,75. Si evaluamos las cotas en el x, nos quedaría el valor de 0,75. Nos quedaría el valor de 0,75 unidades cuadradas. Ahí tendríamos el siguiente valor. Y finalmente el último tramo, que dijimos que era
menos 6x más 6. Realizamos la integral desde 0,75 hasta 1 de ese valor. Sería 6x más 6. Y eso nos entregaría el siguiente valor, que sería menos 6x cuadrado dividido en 2 más 6x. Y ahí los límites. Acá podríamos realizar el despeje, pero como sabemos, el primer tramo es exactamente idéntico al tercer tramo, solamente que son simétricos, por así decirlo. En el fondo es el mismo triángulo, si se dan cuenta, pero reflejado uno en el otro. El primer tramo es así, y el tercer tramo es así. Por lo tanto, el área de esta va a ser exactamente la misma área que esta. O sea, tienen la misma área. Y ese valor lo habíamos encontrado en la primera integral, que era 0,1875. Ahora, lo único que nos faltaría sería sumar esos tres valores para encontrar C. Dijimos que nuestro primer tramo es 1,1875, el segundo tramo es 0,75 y el tercer tramo es lo mismo que el primero, 0,1875. Y la suma de esto nos da 1,125. Entonces, la función envolvente que nosotros generamos tiene una integral final de 1,125 y eso es lo que significa C. En el fondo es la integral de nuestra función envolvente. Ahora tenemos que encontrar la división de t de x en c, que dijimos que t de x en c es lo que nosotros queríamos encontrar. Esto va a resultar algo que conocemos como r de x. En el fondo sería nuestra función de probabilidad. Esta va a ser nuestra PDF que estamos buscando. ¿Y cómo se obtenía? Encontrando la función envolvente, que sería t de x, y dividiéndola en su integral, para encontrar así, o para que su valor final fuera igual a 1. Entonces hacemos la división y sería dividir cada uno de estos valores, que los voy a marcar acá, el 1.6, o sea, el 1.x, el 1.5 y este último tramo, dividir cada uno de esos en 1.125, que era c. Entonces dijimos que iba a ser t de x dividido en c, y nuestro primer tramo, que lo hemos definido en tramos, era 6x ahora dividido en 1,125. Se mantienen los mismos tramos, o sea, acá x va desde 0 hasta 0,25. Y así sucesivamente. Voy a escribirlo en una nueva hoja. Finalmente nuestro r de x sería 6x dividido en 1,125 desde 0 hasta 0,25. El siguiente sería 1,5 dividido en 1,125 desde 0,25 hasta 0,75. Y finalmente el menos 6x más 6 dividido en 125 entre 0,75 y 1. Entonces esta sería nuestra nueva función de probabilidad, que nos va a permitir generar este método de aceptación y rechazo. Ahora que ya tenemos esta PDF, tenemos que encontrar la CDF de esta ecuación, o de esta función. Y nosotros, ¿cómo dijimos que encontrábamos una CDF? Dijimos que la CDF, que la representábamos en general con una letra mayúscula, en este caso la vamos a llamar R mayúscula, R de x, va a ser la integral desde menos infinito hasta x de nuestra PDF. Y nuestra PDF la acabamos de definir como R de x minúscula. Entonces nuestra R de x minúscula sería nuestra PDF o nuestra nueva PDF. Realizando esto, esta integral desde menos infinito hasta x de R de x, vamos a poder encontrar la función acumulada, nuestra CDF, de nuestra función de probabilidad envolvente. Entonces, comencemos haciendo la integral del primer tramo. Nuestra integral del primer tramo, dijimos que comienza desde menos infinito, en este caso nuestra cota inferior es 0, y termina en x. Siempre hay que realizarlo así, desde la cota inferior hasta x. ¿Qué sucede en este caso? Es sobre 6x dividido en 1,125 de x. La integral de eso sería 6x cuadrado
dividido en 2 por 125, que sería 200, o sea, 2,250. Ahí si quisiéramos podríamos cancelar este 6 con el 225, o sea, con el 2,25, y eso nos daría 3x cuadrado dividido en 1,125, para no dejarlo en decimal lo de arriba. Y ahí tendríamos listo el primer tramo, porque acá se evalúa desde 0 hasta x, por lo tanto, reemplazando ahí, simplemente nos quedaría exactamente lo mismo. Entonces dijimos que el primer tramo es 3x cuadrado dividido en 1,125. Ahora el siguiente tramo sería la integral. La siguiente integral sería desde la cota inferior, sería 0,25, hasta la cota superior x de nuestro segundo tramo, que era 1,5 dividido en 1,125. Bueno, pero hasta acá, hasta este punto, hay algo que nos va a cambiar, que es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, es una función acumulada de probabilidad. Entonces, al ser acumulada, el segundo tramo tiene que incluir al primero. Entonces tenemos que encontrar también la integral desde 0 hasta 0,25 del tramo anterior, que dijimos que era 6x dividido en 1,125. Esta integral nosotros ya la encontramos, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es a la integral que encontramos reemplazar el valor de 0,25, que lo voy a anotar acá al lado. Este valor, si nosotros nos devolvemos a la hoja de recién, que encontramos que era 3x cuadrado dividido en 1,125, si reemplazamos acá el 0,25, nos daría el siguiente valor: 3 por 0,25 al cuadrado dividido en 1,125, y esto es lo mismo que 3/16, que es lo de acá arriba, lo del numerador, por 1,125. Entonces ahí ya tenemos lo que necesitamos para este segundo tramo, que dijimos que es 3 por 3/16 por 1 partido en 1,125. Ya tenemos lista esa primera parte. Nos faltaría esta segunda parte la tenemos lista. Tenemos lista y nos faltaría esta primera, que dijimos que era una integral simple porque es solamente poner la x, y nos quedaría 1,5 dividido en 1,125. Acá dijimos que iría por x, pero vamos a reemplazar directamente la cota superior menos la cota inferior. Entonces finalmente nos quedaría esto de acá, y esto lo podemos meter acá en el más de la ecuación, que sería 3 dividido en 16 por 1,125. Ahí tendríamos lista el segundo tramo de nuestra función acumulada o CDF. Ahora nos faltaría hacer el tercer tramo y el último, tercer tramo y último, y tenemos que realizar bajo esta misma metodología. El tercer tramo de nuestra PDF la integramos con... Vamos a hacerlo. El tercer tramo sería desde 0,75 hasta x de la última ecuación, que sería menos 6x más 6 dividido en 1,125, más lo anterior, o lo que sería el tramo 1 y el tramo 2, que lo resumimos en esta parte. Este es nuestro tramo 2 más el 1 dentro de la misma ecuación. Solamente que acá esta x, que está aquí, la voy a marcar con rojo, esta x, tenemos que reemplazarla por la cota superior, que sería 0,75, porque hasta ahí llega el tramo 2. Dijimos que hay que sumarle el tramo 2, que sería 1,5 por x menos 0,25. Acá le ponemos más 3/16, que era lo de la primera función, dividido en 1,125. Esta x nosotros dijimos que hay que reemplazarla por la cota superior, 0,75. Esta es la cota superior del tramo 2, por eso se reemplaza. Hagamos la integral. Esta integral dijimos que, esta integral nos daría el siguiente resultado.
sería menos 6x cuadrado dividido en 2 más 6x. Todo esto dividido en 1,125. Y los tramos desde 0,75 hasta x. Más, reemplazamos todo esto. Vamos a meterlo en la calculadora. Nos da 0,75 más 3/16 dividido en 1,125. Vamos a una siguiente hoja para resolver lo que nos quedó. Menos 6x cuadrado dividido en 2 más 6x dividido en 1,125 menos la cota inferior, el cual es 0,75, que sería menos 6 por 0,75 al cuadrado dividido en 2 más 6 por 0,75 dividido en 1,125. Y si hacemos esta resta, lo del lado izquierdo se mantiene igual y lo del lado derecho sería lo siguiente. El primer término sería menos 1,6875, acá sería más 4,5, todo esto dividido en 1,125. Y lo vamos a dejar expresado como 2,8125 dividido en 1,125. Y esto lo bajamos acá, que sería menos 6x cuadrado. Bueno, esto lo podemos dividir, nos quedaría 3. Ese 6 dividido en 2 es 3. 3x cuadrado más 6x dividido en 1,125. Ya tendríamos el resultado de la integral y acá le podemos sumar lo que nos quedaba del segundo tramo, que era esto que estaba acá a la derecha. Eso. Si desarrollamos eso, nos da el valor de 5 sextos. Eso de ahí nos daría más 5 sextos. Entonces, ¿qué logramos? ¿Por qué hicimos tantas integrales? ¿Por qué hicimos tanto desarrollo matemático? Porque este es nuestro tercer tramo de nuestra integral de la CDF, o de nuestra CDF. Entonces lo podemos dejar todo escrito ahora en un solo lado. Dijimos que esta integral iba a ser la CDF, que se escribe en mayúscula, r de x, y que va a tener 3 tramos. El primer tramo lo encontramos aquí, que era este valor de acá. El 3, o sea, el de acá. Este es nuestro primer tramo. Este. Lo vamos a anotar. Dijimos que es 3x cuadrado dividido en 1,125. 3x cuadrado dividido en 1,125. ¿Y con cuáles cotas? Siempre que x se mueva entre 0 y 0,25. Este sería nuestro primer tramo de la CDF. Voy a anotar acá, CDF. Ahora hay que buscar el segundo tramo, que lo anotamos acá. Este completo es el segundo tramo. En primer lugar era 1,5 por x menos 0,25 dividido en 1,125 más 3 dividido en 16 por 1,125. Voy a anotar el valor exacto, que es un sexto. Siempre y cuando x se mueva entre los valores de 0,25, entre 0,25 y 0,75. Y finalmente el tercer tramo, que fue el que encontramos al final, sería este de acá, este completo. Y lo vamos a anotar ahora. Menos 3x cuadrado más 6x dividido en 125, o sea 1,125, más todo esto que nos quedó al lado derecho, que lo voy a sumar, que nos da un total de menos 1,6, 6 periódicos. En el fondo sería 5 tercios. Acá sería un menos 5 tercios. Siempre y cuando x se mueva entre 0,75 y 1. Bueno, el siguiente paso ahora es realizar la transformada inversa de esta función r de x, despejando la x de cada una de estas tres secciones o tres fases de nuestra CDF. Por temas de tiempo me voy a saltar ese despeje matemático
de despejar la x de la primera ecuación, de la segunda y de la tercera, porque se va a hacer muy largo el video y solamente un despeje algebraico. Les voy a mostrar cuáles son los resultados de esos despejes y lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo encontrar estos nuevos límites, porque una vez que hacemos un despeje o despejamos la x, tenemos que encontrar estos nuevos rangos o límites, pero para r de x, porque r de x va a ser ahora nuestra variable dependiente, por así decirlo, ya que estamos trabajando, vamos a hacer una transformada inversa. Entonces, vamos a ello. Una vez despejada la x, nos va a quedar las siguientes ecuaciones. Y eso simplemente. Entonces, nos faltaría encontrar los límites de r. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Nosotros sabemos que nosotros teníamos los límites antes del dominio de x. Entonces, una vez teniendo el dominio de x, que era de cada uno de estos tramos, este sería el primer dominio de x, el segundo y el tercero. Teniendo esos dominios, podemos reemplazar esos valores. Reemplazamos el 0 acá en el x y nos va a dar un valor de r. Ese va a ser nuestro recorrido, o de dónde va a empezar el recorrido de r de x, y después el 0,25 en la x, y nos va a dar dónde termina el recorrido de r de x para el primer tramo. Entonces, si reemplazamos acá 0 en 3x cuadrado dividido en 1,125, nos daría 0, por lo tanto nos podemos devolver, y sabemos que el primer recorrido, o el dominio ahora, de r, como nuestra función dependiente, va a comenzar desde 0 y tendríamos que reemplazar el 0,25 en 3x cuadrado dividido en 1,125. Si hacemos ese reemplazo, nos da un sexto. Un sexto. Como sabemos que estas funciones son continuas, podemos saber que el final de este primer tramo, que es un sexto, va a ser el comienzo del segundo tramo. O sea, acá comenzaría con un sexto. Y para encontrar el final de este, lo que tendríamos que hacer sería reemplazar, nos vamos a devolver, reemplazar este valor, el 1, o sea, el 0,75 en esta función. Entonces, si reemplazamos el 0,75 en esa función, nos va a dar 5 sextos. Y lo mismo acá, si sabemos que acá termina en 5 sextos, el siguiente va a comenzar en 5 sextos. Y como sabemos que nuestra CDF va a tener valores desde 0 hasta 1, comenzamos acá con 0, acá tenemos que terminar con 1, porque esa es la condición de que sea una función de probabilidad acumulada. Entonces ahí ya estaríamos listos. Tenemos despejada nuestra x, nuestra variable aleatoria x, mediante, ¿qué cosa? La transformada inversa de nuestra CDF, que la encontramos mediante nuestra función envolvente. Es un poco complicado, pero si practican lo van a entender de mejor manera. Entonces ahora, sabiendo esto, volvamos al Excel. Bueno, una vez que realizamos esa transformación inversa para encontrar variables aleatorias para nuestra función envolvente, dijimos que acá era un x y tenemos r, que sería nuestra función que despejamos, que acá se podría reemplazar por un valor aleatorio. ¿Qué vamos a hacer acá para no confundir? Vamos a poner que en vez de x es una y lo que generamos. ¿Por qué una y? Porque nuestra x, realmente nuestra función x, correspondía a la función que nos daba el ejercicio, que sería esta línea azul. Y esta y en realidad no es una generación de variables aleatorias de esta función azul, o la función que nos entregaba el ejercicio, sino que es una variable que tenemos primero que evaluar para saber si puede cumplir con el criterio de aceptación para ser una variable aleatoria de la función de densidad que nos daba el ejercicio. Por eso vamos a definirla como y. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es la siguiente tabla. Tenemos que rellenar la siguiente tabla. En primer lugar nos pide un n. El ejercicio nos decía 200 iteraciones. Por lo tanto vamos a rellenar desde el 1 hasta el 200. Columnas del 1 hasta el 200. Luego acá nos pide un r,
ese R va a corresponder a este R que encontramos nosotros mediante el despeje. Que dijimos que podía ser ese R un valor aleatorio. Simplemente aleatorio. Vamos a deslizarlo hacia abajo. Esta U va a ser el criterio de aceptación o rechazo. Simplemente es un valor aleatorio. De igual manera. Ahora esta Y, que es la que definimos acá, la vamos a encontrar mediante esta variable R que generamos, pero tenemos que tener en consideración en cuál tramo está esta R. Por ejemplo, acá en este primer caso es 0,55. ¿Qué significa eso? Tenemos que encontrarlo en este tramo, que es 0,166 a 0,833. Para ello, como tenemos condiciones, vamos a generar nuestra función si y vamos a decir, si este valor R es menor, vamos a partir con el primero que es 0,166. Para que nos dé el valor exacto lo vamos a dejar expresado en fracción, que dijimos que era 1 dividido en 6. Entonces si es menor a eso, queremos que ocupe la primera función, que es raíz de 1,125 por R, o sea por esta R, dividido en 3. Y vamos a cerrar la raíz. Bueno, si no, tenemos que evaluar de nuevo. Si nuestra R es menor a 0,833 del segundo tramo, y dijimos que eso era 5 sextos. Entonces, si es menor a 5 sextos, queremos que ocupe el segundo tramo, el cual sería 1,125 por R, no de 124, 125 por R, que está ahí, menos 3/16, correcto. Voy a ponerlo entre paréntesis por si acaso. 3/16 entre paréntesis. Y dividido en 1,5. Todo esto entre paréntesis por si acaso. Más 0,25. Que sería el último valor de cada tramo. Vamos a cerrar esto. Y en el caso de que sea falso, va a ser cualquiera de los otros casos. O sea, en el que R esté entre 0,833 y 1. Simplemente vamos a poner el valor que sería 1 menos raíz de, voy a abrir doble paréntesis, sería acá menos 3 por R dividido en 8, cerramos este paréntesis, más 3 octavos y cerramos el paréntesis de la raíz. De esa manera ya tendríamos lista nuestra función si. Podemos aplicarlo y desplazamos hacia abajo. Y ahí tendríamos nuestros 200 valores generados aleatoriamente mediante esta transformada inversa. Pero estos valores no necesariamente se distribuyen según la función de densidad que nos daba el ejercicio, porque no lo sabemos. Nosotros hicimos la transformada inversa a partir de una función envolvente, que sería la trapezoidal en este caso. Entonces, tenemos que seguir todavía con el procedimiento. ¿Qué hay que hacer ahora? Acá dice f de y. En el fondo hay que evaluar esta y que encontramos en nuestra función de densidad que nos daba el ejercicio, que era la original. Vamos a hacer un sí principalmente porque acá al comienzo dice que va entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Entonces vamos a seguir esa lógica. Si el valor, o sea, y es menor a 1, menor o igual a 1, vamos a ocupar esta función que sería 6 por y, abrimos paréntesis, 1 menos y. Y en el caso falso vamos a decir que es 0. Ahí estaríamos evaluando nuestra función f con y. Luego nos pide calcular t de y. T de y es nuestra función que definimos como la función envolvente y que está acá. Acá el primer tramo sería 6x, segundo tramo 1,5 y tercer tramo menos 6x más 6. Y acá están las cotas. Eso es lo que calculamos al comienzo del ejercicio. Entonces acá hay que trabajar con si, y
es menor a 0,25, porque estamos en el primer tramo. Si es menor, tiene que ser 6 por y. Si es falso, tenemos que hacer de nuevo un sí, preguntarnos si y acá ahora sería menor a 0,75. Si es menor a 0,75, queremos que nos entregue 1,5. Y el valor falso sería en cualquiera de los otros casos, queremos que ocupe menos 6 por y más 6. Correcto. Y podemos cerrar los paréntesis. Desplazamos hacia abajo. Luego nos pide f de y dividido en t de y. F de y dividido en t de y. Y ahora viene un momento importante que es calcular el criterio. El criterio se calcula de la siguiente forma. Si este valor u, que es un valor aleatorio que nosotros definimos, es menor o igual a esta división, lo que sucede es que es aceptada esta variable aleatoria. Y en el caso de que no, o sea, de que este valor aleatorio sea mayor que esta división, vamos a decir que se rechaza, o está rechazado, mejor dicho, rechazado la variable. O sea que la variable no cumple con la función de distribución, o sea, la función de densidad que nos daba el ejercicio. Lo podemos desplazar hacia abajo. O la mayoría son aceptadas. Acá hay una que está rechazada, acá rechazada y así sucesivamente. Pueden ir revisando. Si ustedes revisan la PPT, se dice que la probabilidad de aceptación de la variable está definida por 1 dividido en c. Y c dijimos que es 1,125. Por lo tanto, si nos basamos en el teorema central del límite, el 88% de las veces, 88,88 periódico, nuestras variables que generamos van a ser aceptadas. Y solamente el 11,1 periódico por ciento restante va a ser rechazada. Acá podemos poner, si el criterio dice que es aceptada, queremos que nos devuelva la variable, que la variable es y, y en el caso que no, queremos que no nos entregue nada. Vamos a definirlo acá como nada. Así simplemente. Desplazamos hacia abajo. Y ahí nos dice nada, 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 nada. Y hasta este punto estaría casi listo el ejercicio. Acá tenemos las variables que estamos generando, pero solamente queremos ciertas variables, no queremos que no aparezca nada. Aquí hay distintos métodos, pero algo que se puede hacer es copiar toda esta columna y pegarla acá al lado con pegar solamente los valores. Si pegamos solamente los valores, luego podríamos ordenar esto, ordenar de menor a mayor. Si ordenamos de menor a mayor, acá nos quedan las variables que no fueron generadas bien, las podemos eliminar. Y acá ya tendríamos, nos dice que son 184 variables que fueron bien generadas. Podríamos hacer para esto un histograma para ver cómo se están comportando la distribución de nuestras variables. El histograma está en insertar, histograma, y qué coincidencia. Bueno, no es una coincidencia. Estas variables que generamos siguen la distribución parabólica que estamos viendo acá, o cóncava hacia abajo. Si se dan cuenta, tiene como la misma silueta de la curva azul. En el fondo parte acá abajo, aumenta y va bajando. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, no lo sabemos teóricamente, pero sí a vista empírica, o solamente viendo los gráficos, podemos ver que estas variables que generamos sí siguen la distribución de densidad que nos entregaba el ejercicio. Entonces, de esta forma ya podríamos dar por concluido el ejercicio. Ustedes podrían hacer algún test de bondad de ajuste si quisieran observar
de forma más estadística si estas variables se distribuyen mediante esta función de densidad, pero ya acá a simple vista nos quedamos tranquilos de que generamos unas variables que podrían asemejarse a esta función que nos entregó el ejercicio. Bueno, así que eso ha sido todo. Espero que les haya servido la ayudantía. Como siempre, si tienen dudas, me las pueden hacer saber y nos vemos en próximas ayudantías. Chao, chao.